político, social y obviamente jurídico. La integración implica un estado más avanzado de la mera cooperación entre estados. Recordemos que, según lo que he leído, en la Unión Europea, el llamado IGB aquí en el Perú, llamado allá IVA, fue introducido no por una norma nacional, sino fue una decisión, la sexta directiva de la Unión Europea, que consagra el impuesto al valor agregado. Entonces podemos decir que la integración es necesaria para potenciar la capacidad de cada nación y con el trabajo en conjunto mejorar la situación de todos los habitantes. Este es el objetivo político, social y económico de la integración. Mejorar la situación de los pobladores, de los connacionales, de los Estados miembros. En todos los casos la integración siempre supone el esfuerzo coordinado, la planeación conjunta y la convivencia pacífica entre los sectores que conforman el grupo. Esta es la única forma donde las partes pueden construir un todo sin perder su individualidad. Los procesos de integración también en su íter de gestación, avances y consolidación han generado cortes y tribunales internacionales y regionales, unos más conocidos que otros. Aquí es pertinente mencionar el primer encuentro de cortes internacionales y regionales de justicia. Se llevó a cabo en Managua el año 2007, Nicaragua, donde se dieron cita por primera vez en la historia representantes de las 11 cortes internacionales y regionales de justicia existentes en el mundo. La vemos en la pantalla. Tenemos el Tribunal de la Comunidad del Caribe, CARICOM, el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a quien nos vamos a referir continuamente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la más conocida por todos nosotros, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la Corte Africana de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos y la Corte Centroamericana de Justicia. Este último tribunal fue el organizador de este importante evento, ¿no?, que marcó una nueva etapa para la justicia contemporánea en pro de la consolidación de una justicia mundial integracionista, más respetuosa de los derechos humanos para alcanzar los anhelos de paz, libertad, democracia y desarrollo de los pueblos y naciones del mundo. Avanzando, diremos algo ya sobre la Comunidad Andina de Naciones, la CAN. Nos remontamos a mayo de 1969. Para los de mi generación esto fue, digamos, algo novedoso. La suscripción del Acuerdo de Cartagena. Hasta 1996 se conocería como Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo de Cartagena. Lo integraron inicialmente Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Chile. Inicialmente. La República Bolivariana de Venezuela ingresó a la Comunidad Andina de Naciones en 1973. Sin embargo, anunció su retiro el año 2006 debido a los tratados de libre comercio que se firmaban en Colombia y Perú con los Estados Unidos. Chile se retiró en 1976 y reingresó a la CAN en el 2006, pero solo como miembro asociado. Posteriormente, con la suscripción en el año 1996 del Protocolo de Trujillo, sufre un cambio fundamental esta institución, sobre todo en lo que se refiere a la consolidación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Este ordenamiento comunitario obviamente tiene sus fuentes, la fuente del derecho comunitario andino. Conviene destacar que el derecho de la comunidad es un típico derecho de integración, el cual es autónomo de los ordenamientos jurídicos nacionales de los países miembros y por lo mismo completo, pues abarca tanto un conjunto de normas como los órganos que los emiten. Es también como consecuencia de ser un derecho de integración, un derecho dinámico.
Debe añadirse además que las distintas fuentes de derecho comunitario se encuentran textualmente previstas en el artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia en la Comunidad Andina. Ahí tenemos fuentes originarias o primarias, lo que lo vemos en la pantalla, llamadas también normas originarias, primarias, o constitucionales o constitutivas. Comprenden aquellas normas vinculadas a aspectos constitutivos del proceso de integración, por lo que siempre habrán de tener naturaleza convencional o de acuerdo. Las fuentes primarias son el Acuerdo de Integración Subregional, el Tratado de Creación del Tribunal, el Convenio de Andrés Bello y el Convenio Simón Bolívar. Tenemos también a continuación las fuentes derivadas, que comprenden las normas que emiten los órganos de la comunidad en el ejercicio de sus competencias atribuidas por los tratados constitutivos o por normas primarias. Ahí tenemos las declaraciones, las decisiones del Consejo Andino de Ministros, las declaraciones de las comisiones, las decisiones de las comisiones de la comunidad y las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad. Y escuchamos hablar muchas veces del Parlamento Andino. Fue creado en octubre del 79. Se dice que es el órgano deliberante del Sistema Andino de Integración, de naturaleza comunitaria, que representa a los pueblos de la comunidad andina. Sus funciones son participar en la generación normativa del proceso mediante sugerencias a los órganos del sistema. Tenemos también las fuentes complementarias, que se encuentran aquí, los convenios complementarios industriales. Y finalmente las fuentes industriales, previstas en el artículo 48, las fuentes auxiliares del mismo acuerdo constitutivo. Se habla de las características especiales también del derecho comunitario. Se dice en primer lugar que tiene eficacia directa. Eficacia directa. ¿Por qué? Porque la aplicación de las normas de derecho comunitario no necesitan de un procedimiento previo. Se aplican de modo directo dentro del territorio de los estados partes, como si se tratase de una norma nacional. Para esto ciertamente debe estarse frente a normas comunitarias incondicionales, esto es, normas que no exigen medidas de ejecución alguna, o si la requieren, estas resultan insignificantes. Sobre estas normas incondicionales, los estados no cuentan con discrecionalidad alguna para su aplicación o no aplicación. De este modo, la aplicación directa del derecho comunitario implica que este es generador, al modo como se comportaría un derecho nacional de derechos y obligaciones para las personas naturales y jurídicas de los Estados miembros. Luego viene la segunda característica, que es la aplicación preferente. Como lógica consecuencia de lo expuesto, la norma comunitaria andina prevalece sobre la otra norma interna, sin que ello implique la derogación de esta. Vemos en la pantalla. Y luego tenemos la aplicación inmediata, que se vincula a su aplicación en el tiempo, a diferencia de la eficacia directa, que se refiere propiamente a una dinámica de los efectos intrínsecos de la norma sobre el territorio del Estado, como si se tratase de un derecho nacional. Y estamos mencionando al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que también tiene su historia aquí, que se remonta a la declaración de presidente de Bogotá, Colombia, en el año 1978, documento en el cual se destacó que los progresos hasta ese momento logrados en materia de integración exigían la instauración de un tribunal, cuya función sea la de cautelar la legalidad de las normas emitidas por la Comisión y la Junta, así como resolver controversias entre los países miembros a interpretar jurisdiccionalmente el plecho de normas de la integración. Y el año 1996, en Trujillo, se va consolidando con el protocolo modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia en la Comunidad Andina, convenio que, más allá de adecuar la denominación del Tribunal de Justicia de la Comunidad, conforme a la nueva estructura institucional creada en este protocolo, le da nuevas atribuciones, nuevas acciones, nuevos actos. Está compuesta actualmente por 4 miembros,
4 magistrados representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que son los que han quedado como integrantes plenos de esta Comunidad Andina de Naciones. Se les nombra por 6 años y se renuevan cada 3 años, y también están investidos del principio de independencia jurisdiccional, ¿no? Y tienen inmunidad y privilegios que corresponden a un jefe de misión diplomática. Es un trabajo interesante. Seguimos avanzando y vamos ya entrando a lo que es la interpretación prejudicial. Muy interesante para quienes les guste el contencioso administrativo, sobre todo en materia de derecho marcario, o derecho arancelario, patentes, etcétera, etcétera, ¿no? Interpretación prejudicial, Eduardo Couture nos dice que es aquello que debe ser decidido previamente o con anterioridad a la sentencia principal en razón de constituir un hecho o fundamento determinante de esta. Igual Davis Echandía dice: la noción procesal de prejudicialidad existe cuando se trate de una cuestión sustancial, pero conexa, que sea indispensable resolver por sentencia en proceso separado, ante el mismo despacho judicial o en otro distinto, para que sea posible decidir sobre lo que es materia de litigio en el respectivo proceso, que debe ser suspendido hasta que aquella decisión se produzca y sin que sea necesario que la ley lo ordene. Entonces, el presidente actual del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina define a la interpretación prejudicial, en la forma que vemos en la pantalla, dice: se entiende la interpretación prejudicial como un mecanismo por el cual el órgano jurisdiccional nacional y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el orden de sus propias competencias, son llamados a contribuir directa y recíprocamente en la elaboración de una decisión para asegurar una aplicación simultánea, uniforme y descentralizada del derecho comunitario. Este instrumento de la interpretación prejudicial exige la participación decidida de los jueces nacionales, porque se trata de un instrumento de cooperación entre el juez comunitario y ese otro juez también comunitario, llamado juez nacional. O sea, el juez nacional, al tener en trámite en sus manos el conocimiento de un proceso contencioso administrativo donde se controvierte una norma de derecho comunitario, se convierte en un juez comunitario. Esta es la importancia, sobre todo en el área contenciosa administrativa. Y gracias a este mecanismo, la vía prejudicial es que los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el cual debe aplicarse deben suspender y hacer uso de este mecanismo. Dentro de la doctrina europea se ha notado que la cuestión prejudicial tiene 2 finalidades. La primera, de procurar la interpretación y aplicación uniforme de las normas comunitarias, como ya se dijo, y la segunda, la cooperación entre los jueces nacionales y el tribunal comunitario, el cual en Europa es el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Se trata, por este medio, de garantizar la uniformidad y coherencia de la aplicación del derecho comunitario. ¿Y cuál es la naturaleza de esta interpretación prejudicial? Y aquí hay mucho material para los procesalistas, porque se dice que es un instrumento, que su naturaleza es la de un instrumento, es un incidente procesal de carácter no contencioso que tiene consecuencias respecto del proceso de qué se trata. Hay otras opiniones. No es un informe de expertos o una opinión jurídica de tipo doctrinal. Esto quiere decir que el juez, que está obligado a formular la consulta o interpretación prejudicial, debe suspender el proceso antes de dictar sentencia. Por ello se habla de un incidente procesal, pues se tiene que dictar un auto en donde decrete la suspensión del proceso y ordene la formulación de la consulta o interpretación y su envío al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. ¿Cuáles son los aspectos generales de esta solicitud de interpretación? No es prueba, ya lo dijimos, pero sí es un requisito previo a la sentencia, cuando es obligatoria. La interpretación prejudicial, de acuerdo a la normatividad del derecho comunitario, debe pedirse en cada caso. No se aplica aquí la teoría del acto claro o del acto aclarado. Tampoco se acepta que, pese a existir fallos sobre las mismas normas comunitarias, que el juez nacional quede exento de la obligación de
solicitar la interpretación, o sea, debe pedirlo en cada caso. No puede justificar o motivar de que ya habiéndose pronunciado el tribunal en este caso anteriormente para exonerarse de esta obligación. Esta es la diferencia con el sistema europeo, donde sí podía el juez eximirse de hacer la solicitud de interpretación. Las partes no tienen decisión o disposición sobre la consulta. La solicitud tiene su origen en el mandato de la ley comunitaria respecto del juez nacional, sobre el que recae la responsabilidad del examen del proceso y la decisión de si dentro del asunto pendiente para su resolución debe aplicar o no una norma comunitaria. Las partes no pueden decidir o mediante un acuerdo prescindir de la interpretación prejudicial. El tribunal andino decide sobre las normas interpretadas. El juez nacional puede dirigirse al tribunal y decirle: quiero la interpretación sobre tales y cuales normas comunitarias. Tiene amplias facultades el Tribunal de Justicia para ampliar las normas a interpretar o para restringir también y no limitarse a las que se le ha solicitado. Ampliación de la interpretación prejudicial. No lo prevé la norma, pero nuestra Corte Suprema de Justicia de la República ya en una ocasión ha pedido una ampliación de la interpretación prejudicial. Esto dentro de la casuística, ¿no? La publicación de la sentencia. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al absolver la solicitud de interpretación prejudicial de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, le denomina sentencia prejudicial. Yo discrepo respetuosamente de esa categoría, no creo que sea así, ¿no? Él la publica en su Gaceta Oficial, ese momento es público, ¿no? ¿Quiénes son los titulares de la interpretación prejudicial? Para absolverla, exclusivamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Y para solicitarla, los jueces nacionales. Y se ha preguntado también el tribunal si un órgano administrativo que tenga competencias decisorias, llámese Indecopia aquí en el Perú, ¿no?, podría solicitarla. Y ha dejado entrever de que podría absolverla. En un proceso arbitral se podría solicitar la interpretación prejudicial. Mi opinión es que sí, aún no se ha realizado. Pero sí, tanto la rama judicial, el Consejo de Estado de la rama judicial de Colombia ha hecho mucho uso de este mecanismo, los tribunales distritales ecuatorianos con jurisdicción contenciosa, igual la Corte Suprema de Bolivia, el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo del Atlántico, el Tribunal Administrativo de Santander, etcétera, etcétera, y las salas civiles de la Corte Suprema, nuestra, la peruana, y también la Sala Constitucional Permanente cuando conoce casación. Procedencia de la solicitud. Vemos ahí, está prevista en el artículo 33 del tratado que establece, ahí tiene dos formas, cuando es facultativo y cuando es obligatorio. Vamos a obviarlo por razón de tiempo porque creo que tienen tres conferencias más, ¿no? Luego explicaremos cuándo es obligatorio y cuándo es facultativo. Pescatore sostiene que la interpretación contiene una secuencia lógica sintetizada en tres fases. La fase inicial, que lleva al juez nacional a discernir el problema de derecho comunitario y a formular la cuestión. La fase comunitaria, en la que el Tribunal de Justicia examina la cuestión planteada por el juez nacional, y la fase final, en la que el juez nacional resuelve el litigio a la luz de las indicaciones proporcionadas por el Tribunal de Justicia. Aquí hablamos luego de la consulta facultativa y obligatoria. Dice la norma que cuando el juez nacional va a resolver y hay todavía un recurso de por medio, puede hacerlo facultativamente. Pero cuando sea en última instancia, debe hacerlo con carácter de obligatorio. Y aquí hemos tenido algunos pequeños inconvenientes con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que lo comentaré brevemente en unos minutos. Los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial están previstos en el artículo 125 del Tratado de Creación, y se resumen pues que hay que remitir un informe sucinto de los hechos, copia de los escritos más relevantes
el escrito de demanda, contestación, las resoluciones administrativas cuestionadas, los puntos controvertidos creo que son fundamentales, y ahora se puede hacer por correo electrónico, y aquí no demora mucho realmente esta institución. Pero tiene sus límites la competencia de interpretación prejudicial y referencia a los hechos en materia del proceso. El artículo 34 dice lo siguiente, sí lo leo porque es muy importante, dice: en su interpretación, el tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. Punto. El tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos en materia del proceso, no obstante lo cual podrá referirse a estos cuando sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada. Aquí hay un límite, ¿no? Pero también cierta facultad cuando deba referirse pues a los hechos. Está limitada aquí también la facultad del tribunal. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia de interpretación prejudicial? ¿No? Dice la norma que son vinculantes para el órgano jurisdiccional consultante, el cual deberá adoptar en su sentencia la interpretación hecha por el tribunal. Dice: la aplicación de una interpretación diferente habilita a los países miembros y particulares afectados a promover la acción de incumplimiento ante el tribunal andino. Ahora bien, es necesario anotar que la acción y declaración que pudiere derivarse de una acción de incumplimiento decidida por el Tribunal de Justicia no puede revocar ni dejar sin efecto la sentencia dictada por el juez nacional. La inobservancia de la interpretación contenida en la sentencia prejudicial también puede dar lugar a que la sentencia interna se encuentre viciada y puede ser anulada a través de los recursos o acciones previstas en el ordenamiento interno. ¿Cuál es la utilidad de esta institución de la interpretación prejudicial? Yo creo que representa una vía de utilidad doctrinaria y jurisprudencial para el juez nacional, ya que la resolución comunitaria recoge un criterio pauta que le servirá de fundamento para dictar su sentencia. Creo yo que esto debe ser como regla la ratio decidente de la sentencia que dicta el juez nacional, como regla. Aquí también los abogados juegan un rol muy importante y deben sujetar su actuación a las normas de ética que establece los códigos de ética, la ley orgánica, los códigos procesales, porque hemos detectado de que estudios de abogados que conocen perfectamente esta institución esperan que avance el proceso y cuando el resultado les es desfavorable, recién en casación plantean como infracción normativa haber omitido la solicitud de interpretación prejudicial. Estamos exhortando a los abogados a que cumplan con sus normas éticas, ¿no? Algo de casuística para ir terminando, porque me mandaron un apercibimiento. Ahí tuvimos el año 2001, cuando yo recién ingresaba a la Corte Suprema, me encontré con esta institución realmente desconocida para mí. En la universidad nunca me habían enseñado, no sé si ahora estarán enseñando derecho comunitario o esta institución que es derecho interno también. Ahí vemos en la pantalla, dice: nadie vende más barato que Electra. Este es un lema comercial que se negó la inscripción en Indecopi. Recurrió al contencioso administrativo, hicimos la consulta. El tribunal demoró un poco, hizo una resolución de interpretación prejudicial bastante extensa, bastante teórica, doctrinaria sobre lo que es un lema comercial, pero no decía en realidad si esto debería o no inscribirse, ¿no? ¿Y cómo terminó? Parece que conversaron los abogados patrocinantes de defensores de la inscripción de este lema y se desistieron del proceso. Y hemos tenido acá un tema importante, el tema de Sharing Corporation, titular de la marca Claritine, y también competía con Laboratorio Legrand, titular de la marca Claritol.